La Convención sobre los Derechos del Niño, el Congreso de la Nación Argentina ratifica esa convención en el año 1990 mediante la ley 23849 y la Asamblea Constituyente la incorpora al artículo 75 de la Constitución Nacional en agosto del 94. A partir de este compromiso, el gobierno debe realizar los esfuerzos posibles para asegurar que todo niño, niña y adolescente tenga acceso a todos los derechos que figuran en la Convención. Algunos de esos derechos son tener un nombre, una nacionalidad y conocer a sus padres, no sufrir discriminación de ningún tipo y ser protegido de la misma, preservar su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares, tener su propia vida cultural, religión, idioma, sea cual fuere su comunidad étnica, religiosa o lingüística. Justamente estamos hablando de un cambio de paradigma con respecto a la cuestión del derecho, sobre todo. Antes hablábamos de objetos de tutelaje, ¿no? En esta visión que tenían antes acerca de la incapacidad del niño como un ser incapaz. Era una visión adultocéntrica, donde los niños y adolescentes son incapaces y absolutamente incompetentes, y la patria potestad era un derecho de los padres hacia los hijos, ¿sí? Esto, a partir de los tratados de derechos humanos incorporados en la Constitución Nacional, a partir de la Ley 26061 en el 2005, convierte esta visión en una visión centrada en los derechos del niño, donde ahora son sujetos de derechos, ¿sí? Transforma la patria potestad en obligaciones de los padres para con los hijos, ¿sí? Y la autoridad no es un fin en sí mismo, sino que el fin es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, digamos, la finalidad vendría a ser una autonomía progresiva del niño, ¿sí? Donde el ejercicio de los derechos sea progresivo en virtud del desarrollo de sus facultades, ¿sí? Dependiendo de las necesidades de cada etapa de los niños, ¿sí? Los padres deben impartir orientación para que los niños ejerzan los derechos, y esta idea de autonomía progresiva se opone a la idea de incapacidad jurídica. El interés superior del niño va a ser la finalidad, ¿sí? Entonces, esta ley, este constructo de derechos, se va a aplicar ante conflictos que tengan que ver con los derechos, y cuando las autoridades o adultos adopten decisiones con respecto a los niños, niñas y adolescentes, van a tener que hacer eso que sea mejor para el desarrollo y bienestar de los niños, siempre centrado en los niños, todas las decisiones que los involucren, ¿sí? La prioridad entonces va a ser el interés superior del niño a partir de ahora. Nosotros en la Argentina y en el mundo tenemos una serie de leyes que apoyan esta cuestión a nivel internacional. Ya lo vimos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? En 1948. Luego hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89, que ya la mencionamos. Y con respecto a diversidad sexual, nosotros tenemos los principios de Yogyakarta en el 2007, que es un encuentro que se hizo en Yogyakarta justamente, donde se trabajó de manera internacional, quedó asentado un constructo de distintas recomendaciones internacionales para los países en materia de orientación sexual e identidad de género, ¿sí? Muchas de esas recomendaciones tenían que ver con las niñeces y justamente estaban relacionado con el tema de los derechos del niño, en esto de respetar siempre la identidad y la orientación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Y con respecto a la Argentina, podemos ver un montón de leyes vinculadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a mencionarlas simplemente como para poder enmarcarnos en materia de derechos en lo que tiene que ver con nuestra legislación. Tenemos la ley antidiscriminatoria, que es del 1988, que es una ley que habla justamente de el derecho a no ser
discriminado por orientación sexual. Todavía la parte de identidad de género no aparece en la ley antidiscriminatoria, es una lucha que se está llevando a cabo hoy en día. Tenemos la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable del 2002, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley muy importante de educación, que es federal y que tiene que ver con poder justamente impartir educación sexual en todos los niveles educativos, en todas las provincias del país. Tenemos la Ley de Matrimonio Igualitario en el 2010, que con respecto a la infancia lo que facilita son los mecanismos de adopción y los de reproducción asistida. Tenemos la Ley de Identidad de Género, que ahora vamos a profundizar un poquito en el artículo número 5 que habla sobre infancias. El DNU sobre el reconocimiento igualitario, que es del 2012. El DNU es un decreto que justamente lo que hace es, tenemos la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿sí? Que a partir de la Ley de Matrimonio lo que pasa es que todos los niños y niñas que nacen en familias homoparentales pueden ser inscritos por las dos mamás o los dos papás, ¿sí? El tema es que esta ley desconoce todos aquellos niños que han nacido en el seno de familias homoparentales previos a la Ley de Matrimonio Igualitario. Este decreto de necesidad de urgencia lo que viene a hacer es saldar esa deuda y justamente facilita que todos esos niños que nacieron en senos de familias homoparentales previas a la ley puedan ser inscritos por sus dos mamás o sus dos papás. Luego tenemos la Ley de Reproducción Médicamente Asistida del 2013 y la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Estamos? ¿Más o menos? Bien. Vamos un poquito rapidito, pido disculpas por esto, pero porque son el tema de las leyes, ahora nos vamos a meter un poco más con la cuestión de las conceptualizaciones, ¿sí? Bueno, a ver, nosotros en el encuentro anterior, que eran los conceptos básicos de lo que es diversidad sexual, ya vimos un poco de lo que vamos a repasar ahora, pero seguramente muchas personas que hoy están no estuvieron en el encuentro anterior, y esto es sumamente importante para poder pensar en las infancias, ¿sí? Nosotros tenemos una matriz que le podemos llamar cadena sexo-género-deseo, que en principio es una matriz que proviene de la visión heteronormativa, ¿sí? La visión heteronormativa es aquella en la cual nosotros hemos sido educados y educadas desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de siglos, ¿sí? En la cual justamente se toma la heterosexualidad como obligatoria y como natural, ¿sí? En donde los roles de género son naturales también, ¿sí? A partir de la matriz heteronormativa nos han dicho y nos han enseñado y nos han inculcado que las mujeres sirven para alguna cosa y los varones sirven para otra cosa, ¿sí? Y que eso tiene que ver con los genitales o la genitalidad que tienen cuando vienen al mundo, ¿sí? Esta cadena, sexo, género, deseo, nosotros desde aquí, desde la Coordinación de Diversidad Sexual, desde un paradigma igualitario, lo que nosotros propiciamos es que esto se deconstruya, ¿sí? Y se pueda ver el valor cultural, de construcción cultural que tienen estas aseveraciones, ¿sí? Según esta matriz, sexo, género, deseo, sigue una coherencia natural, ¿sí? Que en realidad es una relación política instituida por las leyes culturales que establecen y regulan las formas de sexualidad. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de corporalidades, ¿sí? Y desde una visión heteronormativa existen solo dos posibilidades, que es hembra o macho, ¿sí? Que son también categorías construidas socialmente, pero que desde la matriz heteronormativa parecieran naturales. Solo hay hembra y solo hay macho. Las hembras son aquellas que tienen vagina, ¿sí? Y machos son aquellos que tienen pene y genitales masculinos. Desde el paradigma igualitario nosotros decimos no son las únicas dos opciones, sino que el ser humano, la especie humana,
tiene un montón de posibilidades que caracterizan sus corporalidades, ¿sí? Hay un montón de situaciones que desde una mirada patologizante, de una mirada justamente que la trata de anormal, son personas que antes se llamaba hermafroditas, ¿sí? Y que nosotros desde aquí, a partir del activismo, de los grupos de personas que se han justamente agrupado y se han organizado para poder pedir por sus derechos y luchar por sus derechos, se llaman intersexuales, ¿sí? Las personas son intersexuales, son aquellas que no son completamente machos, porque no tienen todas las características que según la medicina hegemónica espera para las personas que son totalmente machos, ni son totalmente hembras, es decir, no tienen todas las características que según la medicina deben tener las hembras. Es decir, que combinan distintos caracteres, ¿sí? Algunas personas tienen más carga hormonal femenina que masculina, pero sin embargo tienen genitalidad masculina, por ejemplo, y tiene más carga hormonal femenina, o hay coexistencia genital, o en el ADN tiene una carga de genética, por ejemplo, masculina, y sin embargo tiene caracteres secundarios femeninos. Hay distinta gama de conformación de los cuerpos, mucho más frecuente que lo que todos nosotros creemos. Entonces, muchos me estarán mirándonos en este momento y estoy diciendo, ¿pero de qué habla esta mujer? ¿Qué está diciendo? Lo que pasa es que la cuestión de la intersexualidad, que es estos cuerpos disidentes, cuerpos que están por fuera de la norma, de lo que se espera para la medicina, tienen que tener los cuerpos, están absolutamente invisibilizados e invisibilizadas, ¿sí? Es más, cuando una persona intersexual nace, un bebé intersexual nace, es muy factible que desde la medicina hegemónica la mayoría de las veces se intenta adecuar ese cuerpo a alguno de los dos polos, ¿sí? O a través de cirugías o a través de tratamientos se adecúa, se hacen intervenciones sobre los cuerpos, obviamente sin ningún tipo de consentimiento del niño, sí los padres o las madres tienen que firmar, pero muchas veces los papás y las mamás hacemos lo que nos dicen los médicos, ¿sí? Entonces se firma una conformidad y se intervienen en los cuerpos de esos niños para adecuarlos a uno u otro polo, ¿sí? Generando un sinnúmero de intervenciones a lo largo de la vida que se repiten y tienen que tomar medicación de por vida y la verdad que es bastante tortuoso. Las personas intersexuales se han organizado a lo largo del mundo y han luchado para que sus derechos se oigan. Solo hay un país muy chiquitito en la actualidad que se llama Malta, que reconoce los derechos de las personas intersexuales, ¿sí? Y que en el DNI figura otra alternativa que no sea macho o hembra, ¿sí? Bueno, acá hemos deconstruido la parte del sexo de esta cadena, de esta matriz sexo, género, deseo. Tenemos también la concepción del género, que desde la matriz heteronormativa el género es absolutamente una cuestión natural que proviene del sexo, o sea, si soy hembra voy a tener un determinado género que va a ser femenino y eso no puede ser de otra forma. Y si soy macho voy a tener un género que va a ser masculino y tampoco puede ser de otra forma. Nosotros, desde el paradigma igualitario, podemos decir que esto no es así y que no tiene nada que ver la genitalidad que nosotros tenemos, ¿sí? El cuerpo que nosotros tenemos, con cómo nosotros nos sentimos que somos. Yo puedo tener vagina y sin embargo puedo sentirme varón, o en este momento puedo tener pene, ¿sí? Y sin embargo decir que me llamo Lucía y que me siento una mujer. Estas personas se llaman o se las conocen, digamos, por ahí la denominación más neutra que engloba todas estas identidades podría ser la denominación trans, ¿sí? Pero pueden llamarse a sí mismas como trans, travesti, transgénero, mujer trans, varón trans, ¿sí? Distintas identidades que tienen que ver cómo cada persona se autopercibe.
Y para hablar de deseo, por último, como para cerrar esta breve descripción de lo que vendría a ser el paradigma igualitario, cuando hablamos de deseo desde una matriz heteronormativa, estamos hablando o estamos pensando en hacia quién dirigimos nuestro interés sexual y afectivo, y cuando hablamos de deseo desde una matriz heteronormativa, estamos pensando en qué. Si nacemos hembra y soy una mujer, me tienen que gustar los hombres, sí o sí. Si nazco macho y devengo en masculino, me tienen que gustar sí o sí las mujeres. Desde el paradigma igualitario rompemos también con este eslabón, rompemos con esta cadena y decimos que no, que el deseo no tiene nada que ver con la genitalidad y no tiene nada que ver con el género, sino que el deseo se va construyendo a lo largo de la vida y tiene que ver con un montón de factores, ¿sí?, que son producto de todos los aspectos que nos van atravesando y por lo cual nosotros nos inclinamos, ¿sí?, a sentir determinada atracción por cualquier identidad, ¿sí? Por ejemplo, no está solamente el deseo heterosexual, sino que está el deseo bisexual, homosexual, gay, lésbico. ¿Cuál más, Nico? Pansexual. ¿Qué es pansexual? Okay. Cuando se ama indistintamente del sexo, género y deseo. Bien. ¿Y asexual? Y asexual es cuando no hay una inclinación sexual hacia otra persona. ¿Hay alguna otra? También están apareciendo en la actualidad, más que nada en los grupos de adolescentes, lo que es sapiosexual o demisexual, que tienen que ver con características no sexuales, de atracción no sexual a otra persona, sino que se enamoran del pensamiento. Del pensamiento, bien. Como que trasciende la corporalidad. Exacto. ¿Sí? Y va como más allá. Bien, bueno. Y esto sigue. También está el concepto de lo queer. Queer. Lo que pasa es que lo queer lo podemos pensar dentro de género, no de deseo. O sea, está muy bueno lo que decís porque queer parte de un concepto que previamente había sido justamente una manera de ¿cómo se dice? De no criminalizar, de poner en cuestión, ¿sí? De cuestionar a distintas identidades, porque queer significa raro. Entonces antes era una crítica, ¿sí?, despectiva de decir queer. ¿Quién dijo recién eso? ¿Puedo saber? Sí, a ver, ¿quién fue el ¿Quién punto fue? que habló? Nombre. Lourdes, de Jujuy, Lourdes. Palpalá. Lourdes de Palpalá. Lourdes es una genia total, el comentario, porque queer tiene que ver con, primero, una alusión despectiva que se hacía sobre las personas raras en Estados Unidos, pero esas personas raras en realidad se comenzaron a agrupar y a organizar y empezaron a justamente hacerse cargo del término queer y empezaron a introyectarlo y lo utilizaron como bandera, y es en realidad un concepto más vinculado con el género, ¿sí? Porque queer justamente lo que busca es romper con las etiquetas, ¿sí? Esta cosa de varón, mujer, persona trans. No, nosotros rompemos con las etiquetas, rompemos con todo tipo de estancamiento. Nosotros somos el movimiento queer y de hecho se elaboró un montón de teorías que podemos llamar teorías queer, que son hoy los estudios acerca de diversidad sexual con exponentes como Beatriz Paul Preciado, como Judy Butler. Exactamente, Lourdes. Maravilloso tu aporte. Por eso nosotros lo vinculamos más con todo lo que es género, ¿sí? Porque tiene que ver con la identidad de género. Ahora, deseo, que era este último eslabón que estábamos trabajando, tiene que ver más con a quién deseamos. No tiene que ver con quiénes somos como identidad. Obviamente que quien deseamos influye en nuestra identidad, ¿no? Eso claramente. Vieron que está todo en realidad mezclado. Nosotros lo compartimentamos a los efectos de ser didácticos, ¿no? Pero obviamente está todo mezclado, pero el deseo tiene que ver con nuestra atracción sexual, ¿sí? Y allí sí tenemos homosexual, heterosexual, gay, lesbiana, pansexual, demisexual, sapiosexual, asexual, y seguimos sumando, y es maravilloso, y ojalá en algún momento todo esto vuele por los aires y seamos personas. ¿No, Lourdes? Me parece que va por ahí también.
tu intervención. Bueno, vamos a continuar, ya quizás después vamos a hacer seguramente Un intercambio. intercambio. Sí. Sí, porque no es fácil esta parte, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, hablamos de intersexualidad recién. Vamos igualmente a leer esto porque me parece que puede quedar más claro. Refiere a condiciones de la anatomía que no se ajustan a las expectativas físicas y anatómicas definidas y esperadas por las ciencias médicas para varones y para mujeres. Los bebés intersex nacen con genitales y órganos reproductores que no responden a patrones culturalmente aceptados para la anatomía, ¿sí? Esto es cuando hablábamos de cuerpos, de sexo. Si la cadena tiene 3 eslabones, que es sexo, género y deseo, la parte del cuerpo, de lo anatómico, tiene que ver con los sexos, y allí encontramos, aparte de macho y hembra, encontramos a las personas intersexuales, que no tiene nada que ver con cómo se siente y a quién desea, sino que tiene que ver con cómo son sus cuerpos, ¿sí? Aquí tenemos una viñeta de una artista trans que se llamaba Efi. ¿Querés leerla, Nico, que la tenés reclarada? Sí. Una viñeta. Efi lo que trataba de explicar era cómo era su experiencia en todo el proceso de transición, y cuando recibía mensajes de chicas y de chicos que le decían, las mujeres me dijeron, para mí sos mujer, otras me dijeron, para mí no sos mujer, varones, hombres me dijeron, para mí sos mujer, para mí no sos mujer, otras travestis me dijeron, para mí no sos ni hombre ni mujer. Yo respondo, gracias por la información, pero yo no soy para vos ni para nadie, ¿ok? Exacto. Bueno, justamente ahí lo que Efi quiere señalar, si lo pensamos, es este concepto de autopercepción. Nadie me puede decir a mí quién soy. Punto. ¿Sí? Yo soy como me autopercibo. Esto es lo que introduce nuestra maravillosa ley de identidad de género. Y para volver, en realidad partir del concepto de infancia, que es lo que estamos trabajando hoy, en el artículo 5 de la Ley de Identidad de Género contempla los deseos de las niñas, niños y adolescentes a elegir su identidad, ¿sí? Se explicita en el mismo. Con relación a las personas menores de 18 años de edad, la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4, o sea, la de rectificación del DNI, debe ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño, de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño en la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que vimos antes, ¿sí? El fin último, ¿sí? Es el interés superior del niño, y el artículo número 5 lo que hace justamente garantizar que los niños menores de 18 años puedan hacer el cambio registral a través de la firma de sus tutores legales, que son sus padres o sus madres, pero si hubiera algún problema con respecto a eso, lo puede hacer mediante un representante legal, que es un abogado del niño, ¿sí? Esto tiene que estar garantizado. Bien, entonces, volvemos. La identidad no está entre las piernas, la identidad es la que expresa cada persona. La Ley de Identidad de Género lo avala a través del concepto de autopercepción y prevé un mecanismo en el caso de niños, niñas y adolescentes que con el consentimiento de sus representantes legales pueden acceder a derechos como cambiar su nombre y sexo en el DNI. El objetivo es alcanzar lo que la Ley de Protección Integral de la Niñez expresa, y es que cada niño y cada niña pueda expresar y vivir libremente su identidad de género sin que ello implique una discriminación, exclusión o vulneración de derechos. Yo no sé si ustedes allá, del otro lado, trabajan con infancias, pero ahora vamos a compartir... Me gustaría hacer un aporte. También está el artículo 12 de trato digno, donde establece la forma en la que se deben cuidar a la infancia en relación a sus nombres, y establece la forma en que se deben asignar los nombres de los niños, niñas y adolescentes que no hayan podido acceder al cambio registral.
Gracias, Lourdes. Muy bueno tu aporte, exactamente. El trato digno y también, para aportar, el artículo 11 con respecto al acceso a la salud, también va a ser muy importante para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a los tratamientos, ¿sí? Para poder hacer modificaciones corporales con respecto a la ley de identidad de género. Así que muchísimas gracias por el aporte, exactamente. Sí, creo que más adelante vamos a tocar el tema también. Bueno, para todos y todas, ahora vamos a tocar un material que es español, que nos parece un material muy interesante para trabajar infancias, así que lo vamos a trabajar, lo vamos a compartir con ustedes y después pueden acceder al material, me dijo Mariana, así que va a estar colgado para quien quiera acceder. Sí, Allí ahora abajo. les voy a mostrar en qué espacio lo van a encontrar, que es un espacio nuevo. Así que van a tener bueno. esto y van a tener... Y cuando accedan, fíjense que abajo, donde es infancias diversas, abajo hay un link en azul que es http://chrysallish.eus. No sé si lo vieron. En ese link pueden acceder a todo el material. Se puede imprimir, se puede repartir en las escuelas. Digo, me parece que es interesante. Y lo que dice es lo siguiente: ser chica y ser chico. Yo no soy chica o chico por tener el pelo largo, el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé que lo soy y solo yo puedo decir que soy. Yo soy chica, yo soy chico. La mayoría de los chicos tienen pene y la mayoría de las chicas tienen vulva. Pero no siempre es así. Existen chicas que tienen pene y chicos que tienen vulva. Una niña es niña porque ella sabe que lo es, más allá de su genitalidad. Existen niñas con vulva a las que les gusta jugar al fútbol, niñas que prefieren llevar el pelo corto. ¿Por qué no dejamos a cada cual ser como es y crecer en paz más allá de su género? Un niño es un niño porque él así nos lo dice. Existen niños con vulva y niños con pene a los que les gusta jugar con muñecas, pintarse las uñas, niños que quieren usar vestidos. ¿Por qué en esta sociedad se prohíbe a estos niños poder ser como son? Porque se les impone cómo deben vestir y a qué deben jugar. Interesante pensarlo en función al disparador que vimos al inicio, ¿sí? La tasa de intentos de suicidio entre adultos transexuales a los que en su infancia no se les aceptó su identidad es del 41%. Por favor, retengamos estos números pavorosos. Por otra parte, investigaciones recientes nos muestran datos esperanzadores. Cuando se acepta su identidad, los indicadores de calidad de vida de estos niños y adolescentes se asemejan a los de cualquier otro niño o adolescente de su misma edad. La conclusión parece clara. El sufrimiento no lo ocasiona su particularidad, sino la negación de la misma y la patologización por parte de la sociedad. Antes de continuar, ¿puedo preguntar si hay alguna duda con respecto a esto? A ver, en los puntos que quieran ir acotando, si quieren ir activando el micrófono. ¿Qué les pareció este breve material para compartir? Si algo chiquitito como para saber si estamos conectados. Ahí va, para que tardan en ir a conectar. ¿Ahí va Pergamino o quién es lo que van? Yo no veo Ahí va nada. Pergamino. Para que ellos se paran así y ahora van y agarran el micrófono. Ah. Pasa con esto en pantalla, palpala, que fue el último que habló, pero no le anda la cámara. Ah, bueno. Entonces, pero ellos no escuchan. ven, pero ellos ellos no ven, pero nosotros podemos Ah, ver a bueno. ellos. Y nos escuchan. Bien. Sí, Sí, tenemos un problema acá con la cámara, pero podemos verlo y escucharlos. claro. Bueno. Pero nosotros no, nosotros aparece en negro. ¿Qué lamentablemente. te pareció, Lourdes, el material? Súper interesante, sí, nosotros trabajamos con niñez y adolescencia trans, sobre todo en contextos escolares, así que un material muy interesante. Bueno, te recomiendo que lo busquen porque igualmente acá está la última
Filmina, que habla de tasa de intentos de suicidio, ¿verdad? Es un Frankenstein nuestro, lo pusimos, lo averiguamos de otro material, Javier Wenger, que es compañero del área, lo trajo de otro material, así que también lo pueden sacar de acá, pueden mixarlo. Buenísimo. Perdón. Acá. Sí, te escuchamos. Me decía, Concordia, Lourdes, mil gracias. Ahora volvemos igual. Concordia, ¿ahí escuchan bien? Concordia. A ver, espera que yo acá me utilizo. A ver, el trébol, que hay varias personas en el delante del trébol, a ver si alguna quiere tomar el micrófono. Ah, va a agarrar el micrófono Concordia. Te escuchamos. Concordia y seguimos. Sí. Ya, Concordia les habla, ¿cómo están? Hola, Concordia. Sí, bueno, saludarlo y estamos muy atentos, así que seguimos acá escuchándolo. Bien. Buenísimo, gracias. Eso queríamos saber. Hasta Buenísimo. Hasta Bueno, luego. continuamos entonces, ¿sí? Estábamos hablando, ya hablamos de intersexualidad, o sea, de sexos, ¿sí? O sea, de cuerpos, o sea, de anatomía. Ahora hablamos de géneros, buenísimo, de distintos géneros, ¿sí? Y de cómo atraviesa la cuestión de género a las infancias y cómo se puede llegar a abordar, ¿sí? Ahora vamos a ir a orientaciones sexuales, ¿sí? O sea, el último eslabón de la cadena que tiene que ver con el deseo. Al hablar de orientaciones sexuales, aludimos a la atracción emocional, afectiva y o sexual hacia personas del mismo o de diferente género o de más de un género. Estas pueden cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo. Bien. Ahí ya más o menos nos quedó la cadena constituida. Antes, desde un paradigma heteronormativo, hablábamos de sexo macho y hembra, género masculino y femenino y deseo solo heterosexual. Ahora podemos ver que desde un paradigma igualitario, sexos no hay dos, sino que están, pusimos otros, y además está el sexo intersexual, que estaría entre estos dos polos de lo que se espera desde la medicina, pero que abarca toda la diversidad corporal. Y cuando hablamos de géneros, no hablamos solo de masculino y femenino, sino que hablamos de trans y de otros, donde acá Lourdes incorporó la cuestión de queer, de gender fluid y de distintos conceptos acerca de género que también tienen que ver con cada persona, cómo se autopercibe. Y con respecto a los deseos, ya no es solamente heterosexual, sino que incorporamos diferentes maneras de desear, tipos de deseo y diferentes destinatarios de nuestro deseo, que no solo es heterosexual, sino que bisexual, lésbico, gay, homosexual, asexual, pansexual. Con lo cual hicimos trizas esta cadena heteronormativa que esperemos que contribuya para comprender desde otro paradigma a nuestras infancias, ¿sí? Justamente hablamos de otras configuraciones familiares a partir de esta concepción igualitaria, donde aquí podemos ver en esta viñeta la misma pregunta que es ¿qué cenamos hoy? Se la pueden estar haciendo un montón de familias diversas, ¿sí? Ahí lo que nos cuentan es que hay un crisol, un abanico tal cual de familias que pueden estar sintiendo lo mismo, ¿verdad? Las familias son vínculos de cuidado, atención y afecto en el que crecen y se desarrollan las personas independientes de la orientación sexual e identidad de género de sus integrantes. La escuela debe habilitar espacios reconociendo las múltiples configuraciones familiares. La institución educativa debe regirse por los principios de no discriminación, reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual, transversalización de la perspectiva de género, inclusión de la diversidad en el modelo curricular y, como decía la compañera, trato digno. Nosotros siempre, hasta aquí, nos hemos regido por un modelo moralista y biologicista, ¿sí?
los niños vistos como asexuados, ¿se acuerdan de lo que vimos al principio? De todo el paradigma donde los niños eran inocentes y asexuados, ¿sí? Y buenos por naturaleza y demás. Eso refuerza los estereotipos de género, ¿sí? Refuerza la situación de bullying, discriminación, suicidio adolescente, alarmante índice de deserción o inacceso escolar de personas trans, ¿sí? En terciarios y universidades persiste el modelo positivista machista sin perspectiva de género ni diversidad sexual. Cuando hablamos de modelo moralista y biologicista, hablamos de el moralista tiene que ver con el deber ser, que en general tenía más que ver con la cuestión más religiosa, ¿no? Si te masturbás vas a ir al infierno, si no debes... La sexualidad como solamente procreadora y reproductora. Exactamente, ¿sí? Porque es un mandato de Dios, digamos, ¿no? Y la concepción biologicista un poquito más avanzada en algunas cosas, pero obviamente superbinaria, donde los cuerpos son solo dos, macho o hembra, y lo que importa de esos cuerpos no es lo que podemos sentir, no es el afecto que se puede sentir, sino que es la cuestión con fines reproductivos, ¿sí? Entonces, toda la mirada biológica, acuérdense, no sé las edades de quienes nos están viendo, pero por lo menos nosotros que rondamos los 35, 40, estamos hablando de modelos escolares en que lo importante que era la prevención de enfermedades, Sí. ¿no, Marian? Y anticoncepción. Tal cual, era y así, muy por Y arriba. muy para arriba, y nenas con unas cosas, y los nenes mientras se podrían ir a jugar al fútbol Era al de patio. Johnson y Johnson donde venían esa 40 minutos una vez cada muerte de obispo y era lo único que había sobre el tema. Y había una vergüenza y unas risas y uno para atrás. preguntar algo que te hacían hacer papelitos y dejarlos anónimos. Y todos nos mirábamos las caras con vergüenza. Repartían toallitas, ¿te Sí, acordás? la de escondías eso? para que los pies no la vieran. Mirá, me siento vieja. Pero era así. No Pero sos era- tan vieja, no sos tan vieja, no, Pero para nada. era completamente diferente, la Era- verdad que muy distinto. Bueno, eso por suerte gracias a nuestra ley de educación sexual integral, la idea es modificarlo. No te digo que se modificó porque la ley hay que aplicarla. Ujú. Y no se aplica en todos lados, ¿sí? Eso es una realidad con la que vivimos. Pero bueno, tenemos la ley y la idea también de este tipo de capacitaciones es poder justamente propiciar y fomentar a que... Sensibilizar sobre el tema. Sí, tal cual. Bien. La ley de ESI 26150, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Miren los ejes conceptuales de la ESI. Ejercer los derechos, respetar la diversidad, reconocer la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad. ¿Cómo se enseña? En la primaria y nivel inicial es pertinente un abordaje transversal, ¿sí? Que atraviese todas las currículas. En la secundaria, la educación sexual integral, sin perder la transversalidad, podría encaminarse progresivamente a la creación de espacios curriculares específicos. Juegos y juguetes, herramientas de control social o de liberación. Las relaciones de género atraviesan todo el tejido social, incluyendo a los juegos y juguetes. Son reproductores de los roles sociales. Se ponen en juego lo que se espera de ser un varón y lo que se espera de ser una mujer. Los juguetes profundizan la construcción de lo femenino y de lo masculino. Legitiman normas, deseos, expectativas de la vida adulta. Entonces, el juego puede concebirse como alienante y reproductor o liberador y transformador. ¿Cómo? De manera crítica, como herramientas transformadoras que puedan servir para desnaturalizar los roles de género, como escenario estratégico donde niñas y niños se encuentren con opciones y posibilidades diversas para desplegar sus potencialidades identitarias. Les recomendamos una canción maravillosa del grupo Canticuénticos, por favor búsquenlo en YouTube, Canticuénticos, que se llama, ¿cómo se llama? Pero la buscamos en YouTube. ¿No? Bueno, la buscamos en YouTube, pero es todos podemos jugar, o habla con la E,
es recontra inclusivo, habla sobre esta cuestión que estamos hablando y para trabajar con niñas es maravillosa, ¿sí? Juntes podemos jugar, me parece que se llama. Búsquenla, por favor, Canticuénticos, maravillosa. Y está bueno pensar el tema de los juguetes con la visión del niño y del niño, de la niña y del adolescente como consumidor, y que se está perdiendo esta brecha de moratoria social, ¿no? Que hablábamos al principio de la conferencia. Absolutamente, ¿sí? Entonces, pensar a los juguetes como espacio de socialización, ¿sí? Como un espacio de juego, como un espacio de moratoria social y no como un producto a ser consumido, ¿sí? Entonces, tener esta mirada crítica, digamos, de lo histórico también influye en los adultos en formación, ¿sí? Bien, la Ley de Educación Sexual Integral, hay 3 cuestiones que queremos mencionar con respecto a esto. Justamente lo que la Ley 26.203 tiene que ver con adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las adultas en estado de gravidez en el embarazo adolescente, así como la continuidad de sus estudios luego de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte. Estamos trabajando sobre algunos artículos de leyes que contribuyen a la inclusión de las infancias, ¿sí? Y a considerar a las infancias, a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿sí? Esta, por ejemplo, tenemos... Las 3 tienen que ver con leyes que garantizan la continuidad escolar de las paternidades y maternidades adolescentes. Exactamente. En la Ley 25.273, artículo 2, las alumnas que presenten certificado médico de su estado y periodo de gestación y alumbramiento tendrán 30 inasistencias justificadas y no computables antes o después del parto, pudiendo ser continuas o fraccionadas. Y la Ley 25.584 y su modificatoria, en el artículo 1, se prohíbe a los directivos o responsables de los establecimientos oficiales y privados de educación pública de todo el país, en todos los niveles, cualquier modalidad, la adopción de acciones institucionales que impidan o perturban el inicio o prosecución normal de sus estudios a las estudiantes en estado de gravidez o durante el periodo de lactancia, y a los estudiantes en su carácter de progenitores. Ahí incluyen a los varones, también es muy interesante. Las autoridades educativas del respectivo establecimiento estarán obligadas a autorizar los permisos, ¿sí? Para garantizar la salud física y psíquica durante la gestación y el periodo de lactancia. Lo mencionamos esto porque son recursos, herramientas que todos tenemos ante posibles emergentes, ¿sí? Que nos parece interesante que estén a mano. Se puede obviamente profundizar, pero como para podamos ver en materia de legal a qué le podemos echar mano ante alguna situación. Nos metemos con la situación de bullying, muy interesante y muy necesario de trabajar en las escuelas y con infancias. El concepto refiere al matonaje escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Usamos este término debido a que está siendo usado por la mayoría de los ministerios de educación de América Latina y porque el concepto acoso no alcanza para dar cuenta de todas las formas de violencia implícitas en el llamado bullying. Las prácticas discriminatorias no son situaciones singulares y descontextualizadas entre 2 o más personas, sino que remiten a un acto o un grupo de actos que son indesligables de su contexto institucional, histórico, político, social y cultural, ¿sí? Aquí nos metemos con la cuestión de bullying, pero por identidad de género o orientación sexual, las distintas formas de acoso y violencia que sufren las y los jóvenes LGTBI. Cuando hablamos de LGTBI, no sé si lo mencionamos, pero estamos hablando de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, por parte de sus pares, como así también los mecanismos propios del sistema educativo que tienden a expulsar o excluir a las personas que no corresponden al modelo hegemónico de la heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria, representan barreras al aprendizaje y a la participación, que ancladas en el contexto educativo, social y cultural, constituyen
un factor de inclusión, de exclusión cuando no se realizan las adecuaciones necesarias. Estudiantes sometidos a bullying homofóbico piensan con mayor frecuencia en dañarse a sí mismos y tienen mayor probabilidad de suicidarse respecto de la totalidad de la población juvenil. Hay investigaciones con respecto a esta temática. El grupo Capicúa había hecho, ¿no?, una investigación con respecto a bullying por orientación sexual, creo que por identidad de género también. Es preocupante, es un factor, la cuestión de la diversidad sexual es muchísimas veces el bullying hacia ellos trae consecuencias realmente muy graves, con lo cual es muy importante actuar en red y es muy importante tener una mirada multifactorial de la cuestión del bullying hacia dentro de las escuelas y en relación a las familias y a la sociedad, ¿sí? Y particularmente con la población trans con la cual nosotros trabajamos, que son migrantes, que vienen de las distintas provincias a Capital Federal, uno de los factores primordiales por los cuales emigran de sus provincias es no solamente por la exclusión a nivel familiar y la discriminación que podían sufrir, sino particularmente en la mayoría de los casos era por la exclusión en la escuela. Y no tanto de sus compañeros, sino también de las autoridades y los profesores. Exactamente. Y aparte esto, ¿no? Porque se van de sus países por esta situación, vienen acá y acá nos encontramos con bullying por orientación sexual e identidad de género, y ahí tenemos un bullying de interseccionalidad. Porque ahí además tenemos que pensar en que si son inmigrantes también reciben acoso por el factor de ser inmigrantes, digamos, ¿no? Entonces ahí se generan combos gigantes que hay que trabajar mucho en las escuelas para trabajar la cuestión de la discriminación por identidad de género, orientación sexual, por origen, por cultura, trabajar la multiculturalidad, ¿sí? Hay muchas cuestiones que influyen y que confluyen en la temática del bullying y que hay que trabajarlas de manera integral, ¿sí? Bien, tenemos aquí una viñeta de trato digno, donde aquí se ven dos mamás en la escuela y una de ellas dice: creemos que es importante que la escuela respete la diversidad y que incluya a las diferentes familias, porque no hay un solo modelo, ni son todos iguales. Acá les regalamos un nuevo cartel para la entrada, así da la bienvenida a todos y todas. ¡Qué buena idea! Dice, así nadie se va a sentir excluido. Y aquí tenía razón Nicolás, gracias Lourdes, volvemos a la ley de identidad de género con respecto al trato digno, ¿sí? Es obligación denominar a todas las personas por el nombre de pila adoptado, cuando éste difiere del nombre del documento, ¿sí? Volvemos a hacer hincapié en esto. La ley de identidad de género dice que las personas pueden realizar la modificación en el DNI. No significa que tengan que hacerlo sí o sí, ¿sí? Pueden hacerlo, con lo cual esas personas van a ser llamadas como esas personas se autoperciban. No importa si hayan hecho el cambio en el DNI o no, ¿sí? En los casos en que es necesario registrar los datos del documento, se va a utilizar un sistema que combine las iniciales del nombre que figuran en el documento, el apellido completo, y se va a agregar el nombre de pila elegido por razones de identidad de género o solicitud del interesado, que se dice nombre autopercibido, ¿sí? O sea que tiene dos iniciales más el nombre. Claro, o sea, si tu nombre autopercibido difiere del DNI, cuando haya que generar un registro en un formulario o lo que sea, se pone las iniciales que figuran en el DNI del nombre. Por ejemplo, Mariana Cosentino, MC, pero me puedo llamar... No, M. Consentino. Ah, M. Consentino. Y entre paréntesis, Juan. Genial. ¿Estamos? Ahí. O Sí. debajo, nombre autopercibido, Juan. Exacta. Y la mayoría de los formularios, si no te permite modificarlo, hay una parte de observaciones y ahí se pone nombre autopercibido, Observaciones, Juan, el nombre no sé si no corresponde a... y nombran el artículo. Se puede nombrar el artículo de trato digno, que es el artículo 12, ¿no? El 12 de trato digno de la Ley de Identidad de Género, ¿sí? Para lograr formularios inclusivos, reemplazar la palabra sexo por la palabra género, porque hoy aprendimos que sexo tiene que ver con la corporalidad, Con la ¿sí? genitalidad. Y con la genitalidad y el cuerpo. En cambio, género
tiene que ver con cómo sentimos, ¿sí? En lugar de consignar nombre de la madre y nombre del padre, se puede decir hijo de, entonces así consignamos familias inclusivas, ¿sí? O integrantes de la familia. Algunos tips para incluir la cuestión del trato digno. Llamar al alumno o alumna por su nombre de pila elegido. Aplicar el uso de planillas de inscripción que den cuenta de la diversidad de configuraciones familiares e identidad de género. No debe solicitarse diagnósticos de ningún tipo, ni médicos, ni psicológicos, ni endocrinológicos, dado que no constituyen un requisito para la identidad de género autopercibida. Si no hubiera adecuación del DNI, el número de documento es lo de mayor validez para el registro. El boletín debe llevar el nombre de pila elegido por el alumno o la alumna. Respecto de los espacios institucionales, se acuerda con los actores a partir de las necesidades. Por ejemplo, el baño. No puede obligarse a ir al alumno a un baño que no quiere ir, ¿sí? Porque si bien estamos en un paradigma igualitario, donde estamos tratando de erradicar formas antiguas de concebir la cuestión de género y de la identidad de género, lo cierto es que tenemos estructuras institucionales muy arcaicas. Por ejemplo, en las instituciones, en las escuelas específicamente, baños de nene, baños de nenas, ¿sí? Y nosotros estamos tratando justamente de poder ampliar un poco esa mirada, ¿sí? Mientras no podamos generar nuevas propuestas con respecto a esas instalaciones, vamos a tener que justamente darle prioridad al deseo del niño o de la niña, ¿sí? Pero bueno, es un lindo debate eso de los baños, como para pensarlo. Sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, y vamos por último a socializar una poesía que se llama ¿Quién defiende al niñe queer? De Paul Preciado. ¿Quién defiende los derechos del niño que le gusta vestirse de rosa? De la niña que sueña con casarse con su mejor amiga. Los derechos del niño homosexual, transexual o transgénero. Los derechos del niño a la libre autodeterminación de género. ¿Quién defiende los derechos del niño a crecer en un mundo sin violencia de género y sexual? Tuve un padre y una madre que operaron como garantes domésticos del orden heterosexual. La policía de género vigila las cunas para transformar todos los cuerpos en niños heterosexuales. La norma alrededor de los recién nacidos reclama cualidades distintas según la genitalidad, modelando cuerpos y gestos. Lo que mis padres protegían no eran mis derechos de niño, sino las normas sexuales y de género que ellos mismos habían aprendido con dolor a través de un sistema educativo y social que castigaba toda forma de disidencia con la amenaza, la intimidación e incluso con la muerte. Aunque tuve padres, la ideología de la diferencia sexual me privó de ellos, teniendo que huir para sobrevivir. Muy linda, En fin. Muy linda. Les agradecemos mucho y ahora, bueno, nos gustaría escucharles a ustedes. A ver, voy para allá. Vamos a hacer Vamos así, a sacar ¿no? eso. La verdad que es súper interesante el tema, que estuvo genial. Nos gustaría escuchar a Pergamino, que está la gente ahí de la Dirección de Diversidad Sexual. Me decía Marisol. Ahí van a agarrar el micrófono. Me encanta porque en Akpalpalá nos aparece negro. Hola. Hola, Mariana. Sí, Sí, tenemos problemas con la cámara, Hola. Sí, pero le podemos mandar una foto. Acá está. Sí, Mari. Bueno, acá estamos acá en Concordia. Les cuento que está participando de la videoconferencia el área de diversidad sexual perteneciente a la Dirección de Prevención y Promoción de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio. Y por ahí estaría interesante que ellos nos cuenten también las acciones que están llevando adelante y cómo se maneja el área. Si les parece, en breve lo presento acá con Darío Pérez y bueno, les voy a comentar. Hola, Darío. Hola. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Darío Pérez.
Yo trabajo en el área de diversidad sexual del municipio, de la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Lo que tenemos o intentamos es participar de una mesa participativa, digamos, donde trabajamos con todos los colectivos de la diversidad de género. O sea, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer. Tenemos dentro de la dirección varios talleres destinados a la diversidad, talleres de yoga, talleres de inglés, talleres de latín, talleres de cómo poder insertarse en el mercado laboral a través de formular un currículum vitae o cómo presentarse en una entrevista formal de trabajo. Esas son algunas de las pequeñas actividades que hacemos toda la semana y durante todos los días hay un taller, digamos. Por otro lado, cada tanto también tratamos de participar y de organizar también etapas de formación, ¿sí? Sean capacitaciones, campañas de sensibilización. Y ahora también estamos tratando de incursionar desde el área de la prevención en lo que es prevención de ITS, tuberculosis y otras enfermedades de transmisión sexual. Buenísimo. Darío, ¿qué te parece el dispositivo este? Te invitamos a que lo utilicen en alguna sensibilización, en algún taller. Me parece que si trabajás con población LGBTIQ te puede llegar a interesar. ¿Qué te pareció? Contanos. Bueno, me parece fundamental contar con este tipo de herramientas, sobre todo cuando debemos articular, si se puede, en todo el territorio, políticas públicas que estén destinadas al sector. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado cómo están trabajando. Se ve que están trabajando mucho y muy bien. Bueno, muy agradecidos desde acá. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, gracias Concordia, muchísimas gracias. Pasamos a Pergamino entonces. Mari, ahí está. Mari, Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Muy bien. Bien, acá estamos los chicos de Envión. Los chicos de Envión se tuvieron que retirar del CIR, pero siguen estando con nosotros. Los chicos del área de diversidad sexual de tendrán que acompañarnos desde ahora y todo hola. Sí. Mari, salite de acá. Con ellos. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás, estamos acá con Natalia del área de diversidad de identidad de género del municipio, somos parte de la ONG Diversidad para la Mujer. Nosotros tenemos un consultorio amigable, trabajamos con gente del colectivo, organización con VIH, con nutrición ahora, todo lo alto. La verdad que la hepatitis B, que trabajamos con pueblos de campaña, y a su vez también brindamos lo que es charlas en las escuelas, capacitación para las chicas trans, para el colectivo también en general. Nosotros aportamos en base a todo eso, desde el área y de la ONG. Esta capacitación, ¿se escucha? Sí. Sí, escuchamos. Se escucha perfecto, bien. Genial. La capacitación está genial. Vamos a incluir un par de las herramientas que nos dieron para el modo de registro. Por eso tenemos que llenar una planilla de ese tipo para empezar a modificarlas y empezar a exigir unos derechos que se necesitan. Porque es un aporte muy fuerte para lo que es acá para la ciudad de Pergamino, que no es tan grande, entonces empezar a trabajar en base a eso. Buenísimo. Bueno, nos alegra muchísimo que les sirvan. Este es un dispositivo nuevo que nosotros también estamos trabajando desde el área. Nos estamos, la verdad que profundizando bastante en la temática de infancias. Nos toca trabajar mucho en escuelas. Ahora estamos trabajando en todo lo que es escuela primaria. Y la verdad que la recepción, les comentamos porque está bueno también transmitirles la recepción de las niñas. La verdad que es muy buena, se copan mucho, intervienen, tienen obviamente otras miradas, mucha más apertura totalmente, mucha más apertura para trabajar estas temáticas, así que les invitamos a trabajar sobre estos materiales que me parece que van a ser de muchísima ayuda.
Gracias, Pergamino, gracias. Gracias, María, nos vemos. No, a ustedes, muchas gracias. Pasamos a Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos, Santa Cruz. Hola. Hola. Sí, Hola. Acá. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, mira, soy Cecilia, estamos acá en Río Gallegos y las chicas tienen un montón de preguntas. ¿Puede ser que se las hagan? Chicas. Sí, cómo no. Un montón de preguntas. No los veo. Ahí va, ahora ya. Ahora vienen, sí. Hola. Hola, yo soy Tomás Morales, soy un chico trans. Hola, Tomás. Quería hacerles un par de preguntas. Si Sí. es que va a haber un tipo de profundización en los temas de género, porque he visto que hablan sobre ya sea mujer, hombre, ya sea cisgénero, transgénero, la intersexualidad. Y los demás géneros que no entran en el punto del binarismo, ¿va a haber algún tipo de profundización? Bueno, nosotros mencionamos todo lo que es el género queer, gender fluid. Nosotros trabajamos en materia general podríamos perfectamente profundizar en cada uno de las distintas identificaciones, pero en general cuando hablamos de género estamos hablando de todas ellas, no solamente de varón, mujer, trans, sino como hemos mencionado, de género fluido, de queer y hay más, ¿no? Sí, existe el pangénero, agénero, bigénero. ¿Pangénero? Sí. No, bigénero es eso estamos hablando de orientaciones. Bisexual, No. pansexual. No, estoy hablando de sobre los género, géneros. perfecto. Sí, tal cual, como mencionábamos, hay una diversidad de géneros que tienen que ver con la cuestión de la autopercepción. Por eso nosotros trabajamos sobre todo el concepto de autopercepción, porque cada persona se autopercibe, ¿sí?, como se siente. Y esto tiene que ver con una identificación social con respecto a una identificación política que hace cada persona de su género, ¿sí? No es lo mismo percibirse como mujer trans que como travesti, ¿sí? Que como queer, digamos. Cada persona se autopercibe como se siente. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir en las capacitaciones. Claro, quizás a niveles didácticos, para una primera instancia de lo que era la temática que nos convocó hoy, nos parecía que la deconstrucción de la cadena de sexo, género, deseo era suficiente como para poder hacer el abordaje de lo que es la temática de género. Retomamos el pedido y también estaría bueno profundizar acerca dentro de las distinciones de género, para no caer en el género binario, de poder profundizar en las distintas clasificaciones y nomenclaturas que están existiendo hoy en día en materia de género, así que lo tomamos para una futura profundización. Sí, no obstante, Tomás, también hay coexiste la mirada, que como decía Nico, nosotros acá trabajamos desde un lugar que lo que intenta es generar instancias bien didácticas, obviamente, pero también está la perspectiva de que la idea justamente es comenzar a deconstruir la necesidad de la clasificación, ¿sí? La necesidad de estar poniendo permanentemente etiquetas, digamos, como necesitamos las personas en esta cultura occidental, racional que tenemos, que la idea es poder deconstruir, digamos, esa posición y poder sacar esta necesidad que tenemos de clasificar, pero lo cierto es que para poder enseñar nuevas miradas de ver el mundo es necesario también utilizar el mismo código, porque si no, no se puede comprender. Entonces, exacto, siempre hay que utilizar el tipo de etiquetas y eso, y apropiarse de eso. Está bien que uno quiera desconstruir, pero también apropiarse de las etiquetas es un buen motivo para luchar por nuestros derechos. Muy bien, buenísimo, Tomás, muchísimas gracias por el aporte, buenísimo, buenísimo. Gracias, Tomás. Vamos a pedirle a las chicas de azul. Perdón. Para que estamos en Santa Cruz con... Soy Andy Virke. Hola, Andy. Hola, que no se veía, Andy. Apareció como Quería atrás. hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Qué políticas públicas se podrían crear para añadir una educación integral sexual en el sistema educativo en la escuela?
¿Me escuché bien? No. ¿Qué políticas públicas se podrían crear para lograr una educación integral sexual en el sistema educativo en las escuelas? Mira, Andy, con respecto a escuelas, nosotros tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Que es la ESI, que en general es llevada a cabo, digamos, todo lo que tiene que ver con políticas públicas es llevado a cabo por el Ministerio de Educación. Nosotros, igualmente, desde el área de diversidad sexual del Ministerio de Desarrollo Social, acompañamos distintas actividades que tienen que ver con la ESI, acompañando al Ministerio de Educación e incluso a veces yendo desde nuestra área solamente a hacer distintas capacitaciones en escuelas. La verdad es que la Ley de Educación Integral es súper amplia, es súper interesante, si bien hay críticas hacia esa ley con respecto a que a veces puede considerarse un poco binaria, es cierto, pero la verdad es que es bastante buena con respecto a la base argumental que tiene para poder trabajar desde ahí, como si fuera un piso, ¿viste? Un piso teórico que está bueno tomarlo para poder avanzar y para poder seguir deconstruyendo incluso hasta la visión binaria de los géneros. Es muy interesante la ley. Si tu pregunta tiene que ver con que vos trabajás en escuelas, te recomiendo que revises la ESI y todos los materiales que tiene la ESI, que tiene materiales para cada nivel escolar y que se pueden revisar y se pueden ayornar. ¿Sí? ¿De la qué? ESI. Perdón, ¿cómo? No, la ESI, sí, ahí escuché. Buenísimo. Bueno, Andy, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad que sí, invitamos a todos a revisar la ESI, que es interesantísima y que además puede servir para poder salir de la escuela también, ¿viste? Porque no es solamente la escuela, sino trabajar con la comunidad educativa toda, y estoy hablando de familia, escuela, sociedad, niñes, poder salir de la escuela, del establecimiento escolar y poder hacer intervenciones a nivel social desde la ESI. Me parece súper interesante y te lo recomiendo, Andy, y muchísimas gracias. Una última cosa. Sí, no hay ningún problema. Es que aparecen de atrás. Ay, no escuchamos. ¿Te podemos pedir un favor? ¿No te pondrías más al costado, más para el lado de las sillas? Así te podemos ver la cara. Ah, ahí está, perfecto. No se escucha. Y ahora no se escucha. No se escucha. No. Disculpen, nada más estábamos comentando todos los puntos que están conectados y bueno, porque hay mucha gente que se acerca por primera vez al punto y entonces les resulta novedoso esto, así que les estaba comentando cómo funciona y la cantidad de gente conectada a distintos lugares del país. Ah, sí, tenemos todos el mismo programa en Jabber y por eso estamos conectados de todos lados, compartiendo una temática y debatiéndola entre todos. ¿Sí? Bueno, seguimos con... con Río Gallegos Santa Cruz. A ver si te escuchamos ahora. Yo no veo, por eso me paro acá para ver el chiquitito. Sí, Santa Cruz, te escuchamos. Tendrías que pararte donde se pararon recién tus compañeros para que se escuche bien. Hola. Ahí está. ¿Dónde estamos ahora? Santa Cruz. No, ahora viene Santa Cruz. Volvemos a Santa Cruz. Sí, que nos faltaba una pregunta, me parece. Santa Cruz. Hola. Qué lindo Santa Cruz, Vamos Santa Cruz. Pero qué raro Santa Cruz, porque recién escuchábamos al resto hablando perfecto. Y ahora no se escucha. Chao, Chao, Concordia. Un beso, Concordia. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La tierra de mi madre, Concordia. ¿Ah, sí? Sí. La compañera nuestra de Concordia. Ah, sí, es verdad. Ahí está. A ver, te escuchamos, Gallegos. No se escucha. Mira, si te pones más al lado de... A ver, más ahí, a ver, por ahí se escuchaba. Nada. ¿Está apagado el micrófono? No se
escucha. ¿Estará apagado el micrófono? ¿O silenciaron el programa? Para mí ese micrófono, porque viste que en algún momento había interferencia. No, Cuando yo vine estabas. no. Bueno, hacemos una cosa, mientras adelantamos con Azul. Con problemas. Hola. Sí, hola. Bueno, estamos medios complicados. Hola, Bueno, Azul, ¿cómo va? Bien, ustedes, un placer, muchas gracias por estar en línea y bueno, este contacto que nos parece realmente muy interesante para poder trabajarlo todo el tiempo y en cada momento que podamos tener este tipo de conexión. La idea, bueno, era primero que quería comentarle un caso que sucedió hace muy poco en Azul, que es un chico llamado Samuel, que es del Departamento Judicial de Azul, de la localidad de General Alvear, está a 100 kilómetros de Azul, y fue el primer cambio de una persona trans de 13 años, que realmente fue un trámite bastante fácil en cuanto a que tuvimos el acompañamiento de toda la familia, tanto padre como madre, y también, por supuesto, tuvimos el defensor o defensora del niño atendiendo y la Defensoría General que se puso a disposición por este trámite, que tampoco era fácil hacerlo, pero era también muy desconocido de parte de ellos hacer el primer caso en la localidad de Azul o el Departamento Judicial de Azul en realizar esto. Así que fue muy interesante, muy importante, y ya el trámite está iniciado. En unos 20 días se le va a estar entregando el documento a Samuel y bueno, por supuesto nos da mucho orgullo. Sí. Un abrazo grande para Samuel haberlo desde hecho. acá. Sí, de General Alvear, una localidad, y aparte el acompañamiento, que es lo que estábamos escuchando en la charla anteriormente, de la familia y de todo el entorno también judicial, que también tiene mucho que ver, que estén dispuestos y que se abran a este tipo de problemáticas, digamos, cuando no tenés que andar haciendo cosas legales, que ellos dicen, bueno, vamos por este camino, por supuesto sentarnos a leer todos los pasos a seguir, y así sucedió, y se dio en forma muy práctica y muy amable, digamos, con todo, y no hubo ningún trastorno. Eso es como el primer tema que les quería comentar. Gracias, muy bueno, muy buena la experiencia, gracias. Y el segundo caso era que el tema de ESI, de la ley 26150, acá la está manejando el área de la región sanitaria novena, que es del departamento de Azul, que tiene 8 o 10 localidades donde abarca. El tema es que desde ahí tienen las herramientas, entonces nosotros como organización no tenemos herramientas como para poder ir y dar las charlas, porque me parece que quien tendría que promover ese tipo de charlas o de conferencias o de inquietudes o de conocimiento a las escuelas o a las direcciones de escuelas deberían ser ellos, y cuando ellos no promueven esta inquietud, digamos, a nosotras como organización se nos hace muy difícil llegar a un establecimiento educativo, y te digo, si es un establecimiento religioso, ¿no? Por supuesto, mucho más difícil. Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? María Silvina Lucero, soy representante, la presidenta de ADA, Asociación de Diversidad de Azul, y también trabajo en la red ATA de la provincia de Buenos Aires y nacional, Buenísimo, ¿no? María, buenísimo. María, mira, la verdad es que conocemos la situación, viajamos bastante nosotros por el país, sobre todo Nico, Nicolás y algunos compañeros, y la verdad es que conocemos esta realidad con respecto a que la implementación de la ESI no es la esperada, no es la deseada, porque si bien es una ley federal, una ley nacional, lo cierto es que también tiene que haber voluntad política y tiene que haber recursos para poder implementarla, y esto no siempre sucede, esto lo conocemos. Lo que se me ocurre es quizás contactarse directamente con el Ministerio de Educación de Nación a través de su página de internet que tiene que tiene el apartado de la ESI, ¿sí? O sea, trabajar con el programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación directamente la organización,
se me ocurre como idea, digamos, para poder, si no tienen respuesta local, digamos, más allá de la exigencia no. que ustedes ya habrán hecho. ¿Me Sí. escuchás ahí? Sí. No, acá no tenemos con el área de salud, digamos, que Con es el área- quien está manejando el área de la ESI. Pero acá con educación, recién con ustedes, digamos, estamos implementando la segunda charla y estamos queriendo hacer las conexiones con distintas entidades educativas para poder invitar a chicos que están cursando esta materia, que justamente ahora en este momento me estaba escribiendo una profesora que yo tuve el año pasado, y bueno, vamos a tratar de que la próxima charla, que creo que es el 3 de julio, poder invitar a estos compañeros de esta escuela, del Normal de Azul, para que, bueno, se interioricen y vayan teniendo este conocimiento. Pero digo, gracias al área de educación de la Municipalidad de Azul, estamos teniendo este contacto, pero si no es muy difícil que nosotras como como no tener herramientas, digamos, no tener la posibilidad económica y tampoco herramientas como para implementarlo en los lugares educativos, conocimiento de la gente o de los directores que se acerquen hacia nosotras como organización del LGTB-IQ, es muy difícil poderlo implementar, ¿no? Entonces, lo único que por ahí, como se me ocurre pedir, es que lleguemos a un acuerdo o a alguna conexión en forma directa con estas organizaciones educativas. Eso sería como lo ideal, pedirle a educación que intente, digamos, interiorizarlos y conocer a esta gente para poder empezar a tener charlas desde ahora en más, ¿no? O el año que viene, por supuesto, con más María, razón. si les sirve, yo creo que sí, pueden echar mano de este dispositivo que va a estar colgado en la red, como nos dijo Mariana. Me parece que les puede servir, les puede ser útil poder hacerse de este PowerPoint, que es muy interesante para luego poder bajarlo, quizás con algunas modificaciones, ¿por qué no? Se puede llevar a cabo algunas capacitaciones en las escuelas, como vos bien decías. Y bueno, y ojalá se aceite el vínculo con salud, que son quienes pueden abrir un poco más el panorama con respecto a la ESI, pero bueno, en tanto poder seguir fortaleciendo el vínculo con educación, que es muy importante, para poder cada vez ir tallando un poco más este camino que es muy difícil. Nosotros sabemos que es muy difícil, el paradigma heteronormativo está muy estancado en la sociedad, está muy arraigado, sobre todo en los altos mandos de todo lo que es la conducción, digamos, de cualquier esfera y de cualquier institución, con lo cual es muy importante hacer un trabajo de hormiga a pulmón, lo sabemos, conocemos bastante el territorio y sabemos que es así, pero bueno, este encuentro que tuvimos hoy, intenta ser una herramienta más para que les sirva a ustedes para poder intervenir como organización en las escuelas. Esperamos que le haya sido de utilidad en ese sentido. Genial. Sí, desde ya, muchas gracias y estamos viéndonos, creo que la próxima 3 de julio, ¿verdad? Ya les digo, sí, la próxima es el 3 de julio. Acá tenía anotado el tema. Con vejez. La vejez, sí, acá ya lo tengo. Adultos mayores y diversidad sexual, el 3 de julio. Sí, genial. Adultos mayores y diversidad sexual. Sí, que tienen, bueno, ver los prejuicios en relación a la diversidad sexual en personas adultas mayores. Así que, bueno, obviamente que están esperados, como se dice, los esperamos. Y le queremos decir también que el material, ¿no?, de ahora, y aparezco en pantalla, el material de lo que vimos hoy en la videoconferencia, cada uno de los coordinadores, ¿no?, tiene un espacio propio dentro de lo que sería el espacio de punto digital. ¿No? Por ejemplo, yo voy a ingresar ahora con mi número de CUID. Y si entro al espacio, esto está bueno porque es un recurso que se empezó a usar ahora, entonces es más prolijo porque así no le llegan los mails de todas las videoconferencias y te queda todo en algún reservorio común. Dentro de lo que sería mi punto digital, ahí van a tener un apartado donde van a tener todos los recursos
y todas las capacitaciones. ¿Ves? Por ejemplo, acá dice recurso del coordinador y acá donde... yo no estoy mostrando la pantalla. A ver. Ahí está. Esta no se tiene que ver. Hago una preguntita, ¿vamos a tener alguna certificación donde avale que hemos hecho esta capacitación? Sí, van a tener cuando termine todo el ciclo de videoconferencias, van a tener un certificado de que participaron del ciclo, que cuenta de tanta cantidad de encuentros, que creo que son 5 o 6, y con la firma y el aval de ambos ministerios, el de modernización y el de desarrollo del programa diversidad. ¿Sí? Bueno, como les decía, ahí en pantalla, que esto les puede servir, bien, cada coordinador del punto en donde están tiene acceso, solamente el coordinador, a este apartado. Entonces, el coordinador puede bajar, es en el mismo lugar donde cargan las agendas de actividades, donde dice videoconferencias, va a tener todas las temas de todas las videoconferencias que estamos dando, y dentro de lo que es diversidad sexual van a poder acceder a todo el material de la pasada y de esta. Así que este material está bueno para el coordinador porque si quiere volver a dar la temática, trabajarlo y demás, es su recurso de materiales y de contenidos. Así que bueno, regístrense y bájenlo de ahí. ¿Sí? Me quedó Gracias María, gracias chicas. Saludos. Quedó un punto que es el trébol, que había bastante convocatoria y tal vez nos quieren decir algo como para cerrar, que ya, bueno, ya nos pasamos y en el interior muchos ya van a almorzar y duermen la siesta. No es nuestro caso que recién empezamos, pero a ver el trébol si nos quiere decir algo. A ver si los veo. No, ya se desconectó el trébol porque claro, me hacía con el reloj y ya habrán sido las 2. Bueno, ¿qué hacemos? Nos despedimos, les agradecemos mucho y gracias a los chicos de diversidad, que es un tema súper convocante. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego.